Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenida Salvadora, bienvenida Carmen Núñez, Marilú, Mayra González, Vicky, Samuel Núñez, Blanca. Esos son los que aparecen aquí en mi pantalla. No aparece la foto nada más que de Salvadora, de Mercedes y de Marilú y de... ¿quién más? Y de nadie más. Así que si tienen cámara y quieren que los veamos, Blanca también aparece su cara, aunque sea media cara, pero al menos igual que en mi televisor, en mi pantallita aparezco media cara, me parece el micrófono con una barba pegada detrás. Pero bueno, bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Digo tertulia porque al fin y al cabo es tertulia. Tertuliar es conversar, compartir de un tema, de otro, o dicho en palabras vulgares, palabras comunes, chismear de forma más ilustrada y demás. Y quiero comenzar con nuestra tertulia con una reflexión simple, una escucha simple de la carta a los Efesios en el capítulo 1. Alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos ha bendecido con toda suerte de bienes espirituales y celestiales. Él nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que nos mantengamos sin mancha ante sus ojos, como corresponde a consagrados a Él. Amorosamente nos ha destinado de antemano y por pura iniciativa de su benevolencia a ser adoptados como hijos suyos, mediante Jesucristo. De este modo, la bondad tan generosamente derramada sobre nosotros por medio de su Hijo querido se convierte en himno de alabanza a su gloria. Y esto es palabra del Señor. O sea, demos gracias a Dios, alabemos porque nos ha elegido. Todos somos con nuestros achaques, con nuestras chaviendas, con nuestras cosas, pero somos seres vivientes, seres que somos, estamos y nos movemos en este mundo. No somos seres posibles, no somos seres que ya hemos pasado la historia, no, vivimos. Y vivimos cuando hoy, el día de hoy. Por eso la alabanza a Dios. Por eso cuando el Señor nos enseñó a orar, nos dijo que nos diera el pan de cada día. No el pan para toda la vejez, el pan para toda la juventud, el pan para toda la madurez, no, para hoy. Mucho pan acumulado se daña. Es el pan blando, el pan de cada día, es el que se va haciendo cada día. Leía en un reportaje que hay un país en Europa, no me acuerdo si es España o Portugal, en que el 60% de las panaderías todavía siguen haciendo el pan artesano, el pan de hoy para hoy. No, porque se puede hacer pan, se puede frizar, se puede congelar, se puede tener varios meses en la nevera y después se reactiva. No, es el pan artesanal, el pan de cada día. Y bueno, el pan de cada día también es la escucha de la palabra de Dios. La escucha que hemos en la tertulia de radio, estamos viendo el Antiguo Testamento. En la tertulia de Zoom estamos viendo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si usáramos simultáneo, pues entonces o escuchan uno o escuchan otra. Así escuchamos más mejor y más divertido, más eso. Y estábamos viendo la estructura del Nuevo Testamento. Es una estructura muy sencilla, pero muy interesante. Evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 evangelios canónicos, ya lo habíamos dicho el otro día. Hechos de los Apóstoles, que es un libro único, Cuerpo de San Pablo, 14 cartas, cartas católicas, que son 7, y el libro del Apocalipsis, que es el libro de la revelación con el cual termina el Nuevo Testamento y termina para nosotros la Biblia entera. El Evangelio, el tema del Evangelio, el concepto de Evangelio no es nuevo. Digo, no, para nosotros es nuevo en nuestra cultura. Nuestra cultura pues, lo presentamos de otra forma, pero bueno, al fin y al cabo todos los días se escribe un Evangelio en nuestra cultura. ¿Saben cuál es? El periódico de cada día. Buenas nuevas de Jesús de Nazaret, buenas nuevas del emperador Constantino, buenas nuevas era una especie de reporte que era común. Y pensemos una cosa muy importante. El concepto de evangelio es concepto griego. Hay que anunciar lo que se conoce, hay que anunciar la vida, costumbres, milagros, poca vergüenza, batallas, victorias, etcétera, que está haciendo un general, que está haciendo un militar, que está haciendo un emperador y demás. Mateo toma ese concepto, porque no olvidemos una cosa muy importante. Los escritores del Nuevo Testamento son fundamentalmente de mentalidad griega, de cultura griega,
y de cultura práctica, y de cultura hecha para inmigrantes. El concepto de universalidad, de catolicidad, está muy extendido en los primeros siglos, en el primer siglo del cristianismo, antes y después del cristianismo. El sentido de que la romanización es como hoy en día diríamos la hispanidad, o diríamos la americanidad. Era cuando llegaban los hispanos, los españoles y los portugueses a un lugar, establecían sus formas de vivir y alababan su forma de vivir. Es interesante leer las crónicas de Indias, que Bernal Díaz del Castillo, el mismo Bartolomé de las Casas, que van contando sus versiones de pues, lo que están viendo. Pues habría que comparar un poco, salvando las distancias, la palabra evangelio, el concepto de evangelio. Y sobre todo, Mateo y Lucas tienen un carácter más universal. Juan también es un carácter más filosófico. Marcos es un carácter más práctico. Pero vamos a ir viendo en el Nuevo Testamento, el evangelio aparece, la palabra de evangelio, concepto de lo que es el evangelio, aparece 76 veces en el Nuevo Testamento. De ellas, Pablo, el más universal, del grupo de los autores del Nuevo Testamento, es el que tiene una mejor preparación académica. No quiere decir que los otros fueran incultos, ni mucho menos, pero tiene una formación más profundamente bíblica, enraizada en el Antiguo Testamento y más profundamente griega. Él ha nacido en Tarso, en una provincia del Imperio Romano que había sido parte del Imperio Alejandrino, del Imperio de Alejandro Magno, del Imperio griego. O sea, carácter universal se lo da su educación civil, por así decir. Carácter religioso se lo da su formación religiosa y su experiencia con el Evangelio. Por eso utiliza el concepto de 76 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento, 60 veces no lo emplea San Pablo. En su forma de verbal aparecen 28 ocasiones, 21 utilizadas por Pablo. El primer uso que se hace del término en la primera carta a los Corintios, etcétera, en el año 57 después de Cristo. Pablo se adelanta, o sea, hoy en día hoy en día, en los últimos siglos, en el siglo XIX, siglo XX, son los grandes booms de la investigación bíblica, se está dando mayor importancia a la figura de Pablo. En el comienzo del Evangelio de Marcos utiliza el sustantivo de Evangelio en 7 ocasiones y presenta la revelación de Jesús con una predicación inaugural en la que les dice, después que fue entregado Jesús, después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Es el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Mateo utiliza la forma verbal al referirse al texto de Isaías. Repite el sustantivo 3 veces para hablar del Evangelio del Reino. El Evangelio de Lucas no aparece el vocablo en sustantivo, sin embargo, se utiliza en 2 ocasiones en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde lo encontramos para referirnos a las predicaciones de Pedro. Sin embargo, tanto en el Evangelio como en los Hechos de los Apóstoles, Lucas utiliza la forma verbal para recordar el anuncio de Isaías como buena noticia de liberación. Evangelizar es lo que Lucas enfatiza fuerte. O sea, Jesús vino a evangelizar, a traer la buena nueva. Y por eso nosotros lo exaltamos y lo presentamos, lo resumimos. Por eso les digo que es interesante que conocer el significado de nuestras palabras, las palabras que vamos utilizando cada día. Esas palabras que muchas veces no nos dicen nada, pero cuando lo vemos en el contexto ya entendemos un poco más. Muchas veces nos ocurre al leer la Sagrada Escritura que nos fijamos como si fuera la Sagrada Escritura, como si fuera un gran bosque, y nos fijamos en un árbol. Y hay que fijarnos en el bosque para ir viendo la profundidad y la grandeza de cada uno de esos conceptos. Poder decir entonces la palabra evangelio, buena nueva, ¿a qué equivaldría en el día de hoy a un periódico? El anuncio de las buenas nuevas. Bueno, hay periódicos que son el anuncio de las malas nuevas. Me acuerdo cuando yo era muchacho había un periódico en España de mucha difusión, de los más difusión que tenía, que se llamaba El Caso, que se dedicaba a presentar los casos más de asesinatos, de violencia, decía que estaba escrito en rojo por la sangre que vertía y demás. En Puerto Rico había también un periódico, había y hay, que también era el escandaloso de todos, el vocero de Puerto Rico. Como ocurre aquí en Nueva York, el New York Post,
es el de los escándalos, el de los crímenes, siempre hay eso. Es la buena nueva. La buena nueva del día es que han matado a un policía. La buena nueva del día es que han violado a una niña. La buena nueva es, o sea, podemos presentar las buenas nuevas como los malos hechos, pero también podemos presentar las buenas nuevas con los buenos hechos de cada día. Pero para que hagamos con la finalidad es distinta. Mateo nos va a presentar el reino de Dios, Marcos nos va a presentar Jesús es el Señor, Lucas nos va a presentar Dios es misericordia, y Juan nos va a presentar la contemplación del misterio de Dios hecho palabra para nosotros. La presencia de los 4 evangelios en el canon del Nuevo Testamento es el resultado de un largo proceso de selección. Estas composiciones fueron reunidas en una colección hacia el 125, o sea, del 0 al 41, del 40 al 82, del 80 al 123, del 120 al 140, 164, cuarta generación. Tercera, cuarta generación es cuando ya han pasado, se han calmado las aguas, se han calmado y empieza ya la más sensatez, la elaboración, la búsqueda de esos textos y la presentación de ellos. Que hubo textos anteriormente, claro que los hubo, que no nos han llegado copias, claro que no nos han llegado copias, pero nos han llegado copias de copia de copia. Y entonces de ahí es donde nos vamos basando para presentar el texto de los 4 evangelios. Hacia el año 125 es la primera, la primera redacción del Nuevo Testamento, del Evangelio de Jesús, que aparece ya organizada. Este proceso de composición tiene mucho que ver un Ireneo de Lyon, que vive del 130 al 202, que estaba envuelto en cuarta generación, quinta generación. Los problemas ya no son con los judíos, los problemas son con los herejes. ¿Quiénes son los herejes? Los que van en contra de la enseñanza de la Iglesia. Porque desde el primer momentito empezaron a aparecer los ebionitas, los gnósticos, una serie de grupos contrarios al Evangelio. Ya hubo problemas desde el primer momento. Por eso se entiende la frase de Jesús en la última cena: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Es el sentido llamado a la unidad desde la diversidad. La unidad no es uniformidad. Uniformidad es otro concepto, es la unidad, pero lo que tú me cuentas de tal sitio más lo que tú me cuentas del otro sitio más lo que tú me cuentas del otro sitio nos presenta una verdad mucho más compleja, mucho más grande, mucho más hermosa y demás. Entonces, la lucha contra los herejes, Ireneo de Lyon tiene una obra muy famosa contra los herejes, Albus Hereges, escrita en el año 185, que jugó un papel clave criticando a las comunidades valentinianas que utilizaban como sagrados otros evangelios que ellos son considerados apócrifos, o por el contrario solo consideraban el Evangelio de Mateo. O sea, como les digo, hay cuatro evangelios canónicos. ¿Que hubo más evangelios? Por supuesto que sí. Por ejemplo, hubo un quinto evangelio, la Fuente Q, que en vez de narrar la vida y milagros, cuenta historias, cuenta fragmentos. Jesús dijo tal cosa, Jesús hizo tal otra, Jesús me curó tal otra. No es, muchas de esas son frases pequeñas, historietas pequeñas que no tienen sentido si las queremos empatar, pero si las queremos tomar de este fragmento y este fragmento y este fragmento, colección de fragmentos, por así decir, de la vida y del mensaje de Jesús. Esa es la Fuente Q, que se vino a descubrir pues en finales del siglo XIX, ya se hablaba de ello, entre los biblistas, siglo XX, es cuando más empieza a tomar fuerza esta fuente. Ahora, ¿quiénes son los autores de estos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son líderes de las comunidades cristianas, de las primeras generaciones cristianas. Los 4 evangelios aparecen atribuidos a líderes de las primeras generaciones cristianas. Mateo y Juan, son discípulos de Jesús. Marcos, discípulo de Pedro. Lucas, discípulo de Pablo. Esos son e incluso hoy en día está en cuestionamiento el Mateo. ¿Quién es ese Mateo? ¿Es el Mateo el seguidor, el discípulo de Jesús? Hay sus cuestiones, sus más y sus menos, pero es tal el revolú que hay montado en torno a Mateo que los escritores, los investigadores de la Sagrada Escritura dicen, bueno, es un individuo que se llama Mateo, vamos a dejar el nombre de Mateo.
que lo que hizo no corresponde mucho, no tiene mucha lógica con lo que cuenta la vida de Mateo, el recaudador de impuestos, a la vida de Mateo, autor del Evangelio, son dos grupos, dos cosas muy distintas. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Líderes, seguidores de Jesús, Mateo y Juan. Líderes, discípulos de Pablo es Lucas y discípulo de Pedro es Marcos. Tal es así que se dice que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro. Porque Pedro no sabía leer ni escribir. Probablemente supiera hacer algunas cuentas, al cabo pescador, sabía cuánto 2 y 2 son 4 y cuánto podían las monedas y demás, pero predicar con el argumento y la argumentación y escribir que la sofisticación, por así decir, que tiene el Evangelio es muy difícil. Entonces, para un Pedro inculto, un Pedro que lo único que le interesaba era el negocio de la pesca, un Pedro que lo único que le interesaba era el reino de Dios, pero el reino de Dios en el sentido material, hasta que vive ese proceso de conversión. Como todos los seguidores de Jesús, también cada uno de nosotros. En algún momento dado tenemos que vivir un proceso de conversión, un proceso de encuentro con nosotros mismos y encuentro con Dios. No es decir, yo me bauticé, me llevaron a la catequesis para la primera comunión, con suerte me confirmaron y ya pasada la adolescencia, la primera juventud o la segunda juventud, me casaron por la iglesia. ¿Y cuál es mi conocimiento del Evangelio? Ahí ya la cosa cambia. ¿Y cuál es mi encuentro con Dios definitivo? Todos, miren, todos en la vida tenemos que tener un encuentro. Tenemos encuentros con Dios y muchas veces no nos damos cuenta. Y la prueba la tenemos en los evangelios. Miren, los evangelistas no son ni mejores ni peores de como somos usted y yo. Son distintos, han vivido una experiencia de Dios distinta. Y nos recuerdan que todos tenemos que vivir esa experiencia de Dios. Pues que se representa esa experiencia en una muerte, en una enfermedad, en una alegría, porque a Dios no hay que buscarlo solamente en los momentos tristes, hay que buscarle también en los momentos alegres, unos estudios concluidos, un buen trabajo obtenido, un reconocimiento de nuestros méritos, de nuestros 50.000 cosas. Pero hay que tener ese encuentro entre Dios y yo, entre tú y yo. Ese tú es Jesús, ese tú es el Evangelio, ese tú es la palabra. Y la palabra de Dios, los cuatro evangelistas, nos indica cómo tiene que ser, cómo fue ese encuentro, o cómo podría ser ese encuentro. Ahora el encuentro lo tenemos que hacer nosotros. Ahí no hay vuelta de hoja. Somos nosotros los que tenemos que hacer ese encuentro. Nos encontramos ante composiciones anónimas atribuidas a nombres conocidos por las primeras generaciones cristianas con el objetivo de otorgar autoridad al contenido de los cristianos. Muchas veces dicen, fue Mateo, fue Marcos, fue Lucas. Bueno, aparece él como la voz responsable. En ese sentido podemos entender hoy en día, por ejemplo, cuando el Papa escribe una encíclica, o cuando el presidente escribe un discurso, cuando el director de la escuela o de la parroquia en la que vivimos, nos movemos, somos y existimos, nos convoca a un sermón y demás. El que lo da, el que lo recita es el que se lleva el título. Pero hay detrás mucho trabajo de investigación, mucho trabajo de reflexión, mucho trabajo de meditación. ¿Entiendes? Entonces eso se lo atribuye a figuras respetables, a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan. Los autores de los evangelios no pusieron título a sus obras. La aparición de la colección de evangelios fue la razón que llevó a titularlos como según los evangelios según San Mateo, evangelios según San Juan. Pues así podríamos decir, cuando las Torres Gemelas, la destrucción de las Torres Gemelas según el Daily News, la destrucción de las Torres Gemelas según el New York Times, la destrucción de las Torres Gemelas según el Washington Post, la destrucción de las Torres Gemelas según el Diario de la Prensa. Son diciendo 4 periódicos que se editan en la ciudad de Nueva York. Nos cuentan su versión. Mateo nos cuenta su versión de encuentro con Dios. Marcos, el Evangelio según San Marcos. La buena nueva de Jesús según San Marcos. La buena nueva de Jesús según San Lucas. La buena nueva de Jesús según San Mateo. Según San Juan. ¿Entiendes? Cuando nos referimos al Evangelio, nos referimos a los 4 evangelios del Nuevo Testamento
como unos escritos que encontramos recogidos las tradiciones más antiguas de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, vamos ahora. Evangelios hay dos clases, dos grupos, evangelio canónico y evangelios apócrifos. Los evangelios canónicos también se consideran, tienen otra división, los evangelios sinópticos. 3 de los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tienen muchas cosas semejantes, tienen las mismas ideas, los mismos conceptos, las mismas actitudes de Jesús, los mismos, o sea, como si dijéramos, uno se copió del otro. Sí y no. ¿Quién copió a quién? ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? Es lo que tendríamos que ver. Los tres tienen, la lectura comparada y paralela de los tres nos permite descubrir frases, formas, estructuras que demuestran en el proceso de redacción de los textos existió una conexión entre ellos. Pero miren, ya en el siglo XVIII, en 1776, el biblista alemán Johann Jakob Griesbach, que vivió de 1745 a 1812, publicó un estudio que tituló Sinopsis. En ella aparecen los 3 evangelios en columnas paralelas mostrando las semejanzas que había en ellas y dando lugar a una visión conjunta de los 3 textos a los que llamó sinópticos. La palabra sinóptico viene del griego sin, junto, y mirar, ofir. Significa mirada conjunta que se aplica a los 3 evangelios para poder leerlos en columnas paralelas de forma comparada. De aquí viene la denominación de sinópticos que nos ha dado los 3 evangelios semejantes. La visión conjunta de los 3 evangelios permitió ver con claridad las coincidencias que hay entre ellos, los caracteres comunes, las semejanzas en el lenguaje y en algunos casos la diferencia. El resultado de esta lectura comparada llevó a los investigadores a afirmar que existían evidencias que demostraban que los autores de los textos habían tenido una o varias fuentes comunes o que habían copiado entre ellos. Esa es la idea más o menos que he leído de forma simple. En el fondo, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando miren, la palabra de Dios hay muchas formas de leerla. Se puede leer como lectura espiritual, como invitación a la meditación, como libro de investigación folclórica, como libro de investigación folclórica y cultural. El micrófono no se oye. ¿Se oye ahora? ¿Se oye ahora? Ok. Donde íbamos, la lectura del Evangelio. Bueno, se leyó, entonces este señor se le ocurrió poner una columna en un Evangelio, otra columna, otra, y vio los puntos de semejanzas. Lo cual nos está indicando con ellos que hubo una conexión, un encuentro, un intercambio. Primero hay que tener en cuenta que los derechos de autor y todas esas chaviendas de hoy en día no son de hoy en día, no son del tiempo de Jesús, ni mucho menos. Allí cada cual copiaba de uno, copiaba de otro, atribuía a uno unas cosas, atribuía a otros otras cosas, daba igual. La cosa era anunciar la buena nueva. Entonces, estos hay influencia. Prácticamente podríamos decir, de los 4 evangelios, 3 son elaborados por 3 individuos, Mateo, Marcos y Lucas, que ahí se mezclan, se encuentran, es una obra de conjunto. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos está dirigido en su mensaje a una comunidad distinta. Hay que pensar igual que por ejemplo los periódicos de cada día. Miren, si se quedan de esta clase con la idea de que el evangelio y periódico vienen siendo algo géneros literarios semejantes, me doy por satisfecho. El periódico nos da las noticias de cada día. El evangelio nos da las noticias referidas a un individuo que se llamó Jesús de Nazaret, que vino a predicar una forma de ser, de vivir, de estar en el mundo determinada. Y para eso llamó a griegos, llamó a judíos, llamó a romanos, llamó a todo el mundo. Igual que en la ciudad de Nueva York podemos entender un poco más esto. Cuando se publica un periódico en la ciudad de Nueva York, se publica para los judíos, para los musulmanes, para los ateos, pero se publica también para los americanos, para los chinos, para los japoneses, para los dominicanos, para los peruanos, lo que estamos viviendo en Nueva York. Es ese sentido de anuncio. Entonces, los periódicos se presentan
muchas veces obras, los artículos del periódico o son de editorial del periódico, entonces ahí lo firma, no se sabe quién lo ha escrito, o son investigaciones hechas gracias a las informaciones que vienen de otros países y demás. Entonces, en ese sentido, la sinopsis nos va demostrando qué es lo que hay en común y demás. Pero lo más importante es cuál es el mensaje y a quién se lo dirige. Y ahí es donde está el quid de la cuestión, porque lo demás no interesa. Pero bueno, vamos a entrar en el año 1900, un investigador formuló la teoría de que la fuente Q no era una tradición oral, sino un documento escrito en griego que aparecía casi sobre la distribuido a lo largo de los evangelios. O sea, nos viene a decir, en 1900 se descubre la fuente Q. La fuente, como les decía antes, que es un conjunto de sentencias, un conjunto de reflexiones que cada cual las va utilizando a su conveniencia. Igual que tenemos una serie de adjetivos en nuestra lengua que nos ayudan a definir, a completar preposiciones, instrucciones del lenguaje y demás. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios, con la fuente. Bueno, vamos ya al Evangelio de Mateo. Déjenme que eche gasolina un momentito, porque ¿saben lo que pasa? Que en el ambiente que estamos viviendo en Nueva York, de sequía y demás, el polvo y la contaminación que hay, el hablar apelado, así sin más. Llevamos 27 minutos veteando. Antes de nada, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta el momento? Simplemente eso, el Nuevo Testamento es la buena nueva de Jesús de Nazaret, el Nuevo Testamento. Evangelio es el buen anuncio. Mateo. El Evangelio de Mateo es el primero que aparece en el orden bíblico de los 4, pero no es el primero que se escribe. El primero que sale de la imprenta, vamos a llamarle así, no es el Evangelio de Mateo. Es el primero, aunque el texto original no estaba titulado, la obra se reconoce en griego con el título de Evangelio según Mateo. Kata Mataion Evangelou, que significa en griego. Otra cosa importante, que nos hace más fácil la comprensión y la lectura. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Por qué? Porque las primeras comunidades que se forman, las primeras comunidades fuera del ámbito israelí, del ámbito judío, son de origen griego. Son el mundo en siglos primeros antes y siglo primero después de Jesús, el mundo cultural estaba dominado por la lengua griega y por la lengua latina. El hebreo, el arameo, el árabe eran lenguas secundarias, lenguas de andar por casa, como aquel que dice. Pero y gracias a esa visión de futuro, por así decir, ha llegado hasta nosotros la palabra de Dios. También hubiera llegado en otros idiomas, pero hubiera sido más difícil la traducción, más difícil la comprensión, más difícil la divulgación. Mateo es presentado como recaudador de impuestos que trabajaba en las poblaciones costeras del lago de Galilea. Ese es el Mateo de que nos hablan, del que conocemos, de que se cree, aunque hoy en día, como les decía hace un rato, está cuestionada la creencia de ese Mateo. Quizá fuera otro Mateo que tiene el mismo nombre, muy probablemente. Pero bueno, mientras tanto se dice Mateo. El texto evangelio describe a Jesús comiendo en casa de Mateo, en donde se habían dado citas muchos publicanos y pecadores. La misma descripción la encontramos en los otros dos evangelios sinópticos. O sea, quiere decir que fue un impacto grande. Primero, no es extraño que Jesús tome como ciudad prestada Cafarnaúm. Nazaret es un pueblito de mala muerte, hoy en día es una ciudad, la mayoría de los habitantes son cristianos, árabes, judíos, árabes, cristianos. Y sí, tiene
20, 30.000 habitantes hoy en día. Está en la ladera de una montaña y demás, muy bonita la ciudad, muy cara también la ciudad en muchos sentidos, muchas lamentaciones, muchas cosas, pero se vive y se vive bien. Si quieren un sitio tranquilo para vivir hoy en día fuera de Jerusalén, Nazaret está decente, por así decir. Hay una serie de santuarios allí, pero bueno. Pero Jesús sabía que aquello era un pueblito de mala muerte. Por eso Jesús, según la tradición, según la lógica de las investigaciones, de cómo se ganaba el pan de cada día, pues yendo a trabajar. Trabajó primero los primeros años de su vida adulta, de su vida profesional. Pensemos en vida adulta serían los 12, los 14, los 16 años, probablemente acompañando a José a Séforis. Séforis es una ciudad que queda cerca de 12 kilómetros de Nazaret y era una ciudad romana que era la capital de la Alta Galilea, que fue destruida en una de las revueltas que tuvieron los judíos contra los romanos unos 10 o 12 años antes de Cristo. Había que reconstruirla. Una vez terminada la reconstrucción, había que buscarse las habichuelas por algún lado. Entonces, en Nazaret no tenían, era un lugar de mala muerte, pero había cerca el lago. Y cerca en el lago había, según Flavio Josefo, había 32 ciudades. Pequeñas ciudades, pueblitos hoy en día diríamos, pero para ellos el concepto era de ciudad. Entonces, dentro de ellas había una muy importante, Cafarnaúm, la casa de Nahum. Kefar en hebreo es aldea, pequeña casa de Nahum. Un individuo se llamaba, puede ser el profeta, pero Cafarnaúm. Pero Cafarnaúm tenía una cosa muy curiosa. Era un cambio de postas. ¿Qué era el cambio de postas? La circulación de los romanos es una cosa que todavía hoy en día, 2000 años después, está maravillando a los ingenieros y demás. Ellos tenían comunicado todo el imperio, de manera que, por ejemplo, entre Siria y Roma, la correspondencia normal y corriente tardaba 2-3 semanas. Uno mandara una simple carta o mandara un cordero asado, como aquel que dice, o sea, el Federal Express, el UPS y todas estas compañías, el Amazon, eran ya conocidas en la antigüedad, ese sistema de entrega. Pero claro, a 30 kilómetros, entonces está conectado todo el imperio con vías, caminos, pero cada 30 kilómetros había un sitio de parada, un sitio para cambiar caballos, para ir al baño, para comer, para beber, para estar descansando 1 o 2 días y después continuar. Entonces esa ciudad era Cafarnaúm. Por esa razón Jesús va a Cafarnaúm. Jesús era, pensemos una cosa importante, era un handyman, era carpintero, era albañil, era plomero, era constructor de puentes, de pozos, era un hombre práctico. Entonces sabía que allí había gente al que no se le había roto el carro, se le había roto, había que ponerle las herraduras a los caballos, siempre había trabajo. Y cerca había una ciudad, se llamaba Magdala, donde se elaboraban los pescados en arenque para los peregrinos, los caminantes y demás. O sea, Magdala y Cafarnaúm eran las ciudades industriales, las ciudades de paso, de cruce en aquella época. En el lago de Jesús se dirige allí y allí predica, y allí se hace amigo de Pedro, y allí se hace amigo de Juan, y allí se hace amigo de Mateo, y allí comienza su evangelio. Porque sabemos, que Pedro está remendando, Jesús empieza a predicar, ve que la gente le avasalla, le pide permiso a Pedro, le dice, ¿puedo treparme aquí arriba? Yo, trépate ahí arriba y yo lo que te dé la gana, yo estoy aquí arreglando las redes. Entonces Mateo, Pedro, eso es lo que se denota cuando uno lee con mente amplia, con mente aguda el Evangelio de Mateo, la estancia en Cafarnaúm, eso es lo que nos da a entender esa presencia de Jesús en el pueblo de Cafarnaúm. Presentado como recaudador de impuestos, el texto evangélico les presenta a Jesús comiendo en casa de Mateo, en donde se habían dado muchos publicanos y pecadores. A nadie le gusta pagar impuestos. Hace 2000 años y ahora tampoco nos gusta pagar impuestos. Pero había que pagarlos, había que estar al tanto y entonces tenía que haber quién cobrara los impuestos. Y claro, el que cobraba los impuestos
no piensen que todos los meses recibía su chequecito. No, él se las apañaba para dos, y si el impuesto del día que tenías que pagar 2, pues el recaudador te decía que tenías que pagar 3, porque era la comisión, y así iban prestando, iban cobrando, iban llevando, iban extorsionando, o sea, eran mal vistos. Y Jesús se dirige a ellos y le dice a Mateo, invítame a tu casa. Imagínense que Jesús pasara por la ciudad de Nueva York y en una determinada barra se reúnen los mafiosos, los traficantes de drogas, los pornógrafos, etcétera y demás. Y Jesús se mete allí y dice, oh, Dios, caray, ¿qué hace Jesús metido en esa barra? Entonces la respuesta que es la misma que cuando vieron los fariseos, que Jesús se va a casa de los fariseos. No tienen necesidad de médicos los enfermos, los sanos, sino los enfermos. Eso está indicándonos ya la misericordia de Jesús, la misericordia del Padre. En los dos evangelios sinópticos, Mateo aparece con el nombre de Leví. Sin embargo, en todas las demás listas de nombres de los discípulos de Jesús aparece con el nombre de Mateo. Mateo es un nombre griego, es un nombre procedente del arameo Matai, que a su vez es una versión breve del hebreo Matayai, que significa don de Dios. Mientras que Leví es hebreo, en cuanto a la autoridad de la obra, nos encontramos ante un caso de pseudonimia. El libro atribuye al discípulo de Jesús fue escrito por un autor anónimo, un judío helenizado de tradición palestina y buen conocedor de las escrituras. O sea, ¿por qué se le atribuye a Mateo, a un Mateo? Pues vaya usted a saber, probablemente porque la ascendencia entre la idea es presentar la misericordia de Dios, que Dios invita a servir, amar, a pesar de que nos hayamos equivocado muchas veces. El Evangelio de Mateo era ya conocido a finales del siglo I y es citado por Ignacio de Antioquía y en la Didache. Ignacio de Antioquía es un discípulo de San Juan. Ignacio de Antioquía tiene una carta a los Corintios, me parece que es, que podía haber entrado a formar perfectamente parte del Nuevo Testamento. ¿Por qué no la usaron, la incluyeron? Pues voy a usted a saber, probablemente porque cuando Papías de Hierápolis hace la lista de las cartas sagradas, de los textos sagrados, no tenía copia y no tenía conocimiento de ello. Pero bueno, el Evangelio, además de las controversias con el judaísmo que aparecen reflejadas en el Evangelio, forman parte de un debate que surgió en el judaísmo tras la destrucción del templo en el año 70, tal como refleja la afirmación de la parábola del banquete de bodas. El rey montó en cólera, envió sus tropas, acabaron con la ciudad. Los estudios más recientes sitúan la redacción final del Evangelio de Mateo poco después del año 70, en el año 80. ¿Por qué en el año 80? Pues por una razón muy sencilla, está escrito para segunda generación de cristianos. La primera generación del 0 al 40, la segunda del 40 al 80. O sea, es una generación que se están preguntando, dice, bueno, sí, nosotros seguimos a Jesús, pero ¿quién es este Jesús? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el esquema? Podríamos decir que los evangelios son una presentación de dos cosas, del mensaje de Jesús y dirigido a Mateo, dirigido a gente de mentalidad fundamentalmente judía, y también una presentación, un esquema de predicación para cualquier comunidad y para decirles, esto es lo que hizo Jesús. Ahora, ya en base a esto, ustedes tomen decisiones, ustedes tomen encuentros con Dios, encuentros con ustedes mismos y con el Evangelio. Lugar. Los autores antiguos como San Jerónimo, San Eusebio o Ireneo sitúan la redacción del Evangelio en Palestina. Cuando digo Palestina, aquí me estoy refiriendo no solamente a hoy en día, hablamos de Palestina, hablamos de mitad del Estado de Israel. La Palestina es lo que en la Palestina de que habla se habla en el Nuevo Testamento, es la Palestina que correspondería a todo el de Israel actual, todo el actual Israel y parte de Jordania. Era el nombre, en realidad no aparece la palabra Palestina hasta la segunda mitad del siglo I.
después de la revolución de Bar Kokhba en el año 135, Israel Judea, la provincia de Judea es destruida totalmente y el emperador Adriano, el emperador romano, acaba con todo el país y le cambia el nombre y le pone la tierra de los filisteos, que eran los enemigos acérrimos de los nacionales de los judíos. Filisteos significa, por tanto, la Palestina, la tierra de los de Palestina, la tierra de Filistea, de los filisteos. Entonces era el mayor insulto para ellos. El perfil de los destinatarios judíos convertidos al cristianismo hace que algunos mantengan la hipótesis de que el Evangelio puede haber sido escrito en Palestina, porque eran ahí donde habían cristianos de origen judío. Idioma. Las primeras referencias al Evangelio de Mateo indican que el autor escribió la obra en hebreo o en arameo y que después fue traducido al griego. Ireneo de León, el cual ya hemos citado anteriormente, en su obra Adversus Hereses contra los herejes, afirma: después de haber predicado a los hebreos, Mateo escribió en su lengua un evangelio, mientras que Pedro y Pablo predicaban en Roma y fundaban la iglesia. O sea, según Ireneo, la primera versión es en hebreo y en arameo. ¿Por qué? Por una razón práctica muy sencilla. Está dirigida a personas cuyo origen es el judaísmo y por tanto entienden muchos de los conceptos que les va a presentar y la forma con que va a presentar el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús lo va a presentar en 5 grandes bloques. Nos va a presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Moisés da el Pentateuco, la ley de Dios, la Torá, entonces en 5 grandes libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces Mateo va a presentar el mensaje de Jesús en 5 bloques: el bloque de las bienaventuranzas, el bloque de la misericordia, etc. En 5 bloques. Y es el autor, el evangelio que más utiliza las palabras en hebreo, los conceptos en hebreo, las fiestas, etc. Es el evangelio hebreo, por así decir, si es que valdría la expresión. Sin embargo, ni el supuesto original hebreo o arameo, ni siquiera su primera versión griega han llegado hasta nosotros. O sea, una cosa es lo que se dice, lo que aparece, pero aquí, eso, como decimos, marinerito sobre cubierta. ¿Dónde está la primera copia? ¿Dónde está la segunda copia? ¿Dónde está la primera copia en hebreo? ¿Dónde está la primera copia se han quedado en cuestiones? No quita que el día de mañana, en las investigaciones que se están haciendo, que continuamente se están excavando y demás, aparezca algún texto. No sería extraño. No sería común, pero tampoco sería extraño. Es probable que pueda aparecer. Estructura. La estructura del Evangelio de Mateo es bien interesante. Primero, Evangelio de la infancia. Segundo, inauguración del reino. Tercero, milagros de Jesús y discurso apostólico. Cuarto, anuncio del reino y parábolas. Quinto, la comunidad de Jesús, la iglesia. Sexto, el de Jesús en Jerusalén y discursos escatológicos. Séptimo, pasión y muerte y resurrección de Jesús vienen siendo las líneas maestras del Evangelio. El Evangelio sigue una estructura simétrica. Comienza con el nacimiento y la infancia y termina con la muerte y resurrección de Jesús, con las 2 secciones que envuelven el contenido central del Evangelio. En la primera parte, en la parte central, encontramos el mensaje de Jesús, el anuncio del reino a través de descripciones y parábolas, capítulos 1, 11 y 13, del 11 al 13. Porque del 1 al 3 nos comienza con el nacimiento y la muerte, con el nacimiento y la infancia de Jesús. Y es interesante, hay un dato, por ejemplo, muy interesante que solamente Mateo y Lucas lo tienen: las genealogías de Jesús. Las genealogías es una tradición muy judía, sobre todo a partir del exilio de Babilonia. El exilio supuso un romper con un pasado y prepararse para el futuro. El romper con el pasado y decir, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Y dónde está escrito? Es el momento ya de cultura escrita. ¿De dónde venimos? No sabemos. ¿Dónde está escrito entonces? Entonces comienza la recopilación de tradiciones, de leyendas, de historias, y nos da origen al Antiguo Testamento. Y entonces una cosa muy importante que va a haber en toda la comunidad judía, en todas las comunidades, sí, judías, va a ser, ¿de dónde vengo?
yo soy hijo de fulano, y nieto de fulano, bisnieto de fulano, tataranieto, no sé cuántos nietos. Entonces, donde se desarrolla la tradición de las genealogías. Y sería interesante, conversaba con Mercedes el otro día y conversaba con Javier en el programa de radio y demás. Nosotros no le damos importancia, sabemos quiénes somos. Yo espero que sepamos quiénes somos. Sabemos cómo se llamaban nuestros padres, pero ¿cómo se llaman ya nuestros abuelos? Ya, eso ya como que no. Y nuestros bisabuelos, olvídense, eso ya. Yo de mis bisabuelos no sé cómo se llaman, sé cómo llaman mis abuelos, pero no mis bisabuelos. Así que, entonces, y eso en un país, estamos en otros países, no tiene tanta importancia. Siempre tiene importancia saber de dónde venimos, a dónde vamos. Pero cuando vivimos en la emigración, a lo mejor por ejemplo, alguien que está presente en nuestra tertulia, tiene su hermano que vive en Australia. Entonces los sobrinos, los hijos de los sobrinos y demás, no saben que tienen una tradición cultural, una tradición unida, una tradición de seguimiento mutuo y demás. Y hoy en día que es tan fácil, hay tecnologías para poder trazar. Por eso yo les diría, como ejercicio práctico de la lectura del Evangelio, que vayamos haciendo la genealogía de nuestra familia. ¿Quién fueron nuestros padres? ¿Quiénes fueron nuestros hermanos? Que aunque sean padres fuera del matrimonio, aunque sean padres, hijos fuera del matrimonio, familiares fuera del matrimonio, o que ni siquiera es un desliz que tuvo, un cuerno que puso el papá a la mamá al papá, pero son carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Por eso hacer, casi como asignación, hacer una historia de nuestra familia, hacer la historia de nuestro encuentro con Dios. Porque al fin y al cabo no hemos nacido, ninguno de nosotros nos han hecho en factoría, ninguno de nosotros hemos bajado de las estrellas, ninguno de nosotros hemos nacido de un padre y de una madre, en un contexto cultural distinto, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Santo Domingo, en donde sea. Tenemos nuestras raíces. Uno decía, el hombre es él y sus circunstancias. Ortega y Gasset decía eso, el hombre es él y sus circunstancias. ¿Cuáles son nuestras circunstancias? ¿Cuáles son para poder saber entonces hacia dónde? Sí, una pregunta, Blanca, dígame. Sí, padre Tomás, yo tengo una duda. Usted al principio dijo que nosotros tenemos que tener un encuentro. A mí me ha sucedido algo maravilloso porque he estado leyendo los evangelios y me ha cuestionado bastante. Entonces yo creo que es el principio de que Dios me está hablando, así yo lo siento, no sé si me equivoque o no, pero me ha cuestionado en qué va a ser la muerte, en mi juicio particular, en la gloria y también en el infierno. Yo saqué ese concepto leyendo los 4 evangelios. No sé, padre, a lo mejor igual cuando uno lee la Biblia y sobre todo los evangelios, va transformando nuestra vida. Así lo siento. No sé si me equivoque o usted corríjame, padre. Está correcta, el Evangelio nos va cambiando. En la vida, hasta que tenemos 7, 8 años, 9 años, que podemos tomar decisiones más o menos, vivimos en el limbo. Cuando empezamos a tener uso de razón es cuando empezamos a tomar decisiones de lo que queremos ser. Entonces, cuando ya tenemos una formación, el recién nacido no come arroz y habichuelas y bistec. El recién nacido tiene que ir poquito a poco con leche materna, con papillas, pero no podemos estar toda la vida con 20, con 30, con 50 años alimentándonos de baby food, de pastillas, de papillas y demás. Entonces, ese encuentro con Dios es para este mundo. O sea, no es decir, es que yo me he encontrado con Dios y cuando me encuentro con Él, ¿y qué haces aquí en los 10, los 20, los 30, los 50 años que todavía te quedan de vida? Es para ir transformando nuestra existencia día a día, teniendo como parámetros el Evangelio. El Evangelio me dice, tengo hambre y me diste de beber, me diste de comer. Entonces, miren, el Papa Francisco, cuando la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, tuvo un encuentro especial con los jóvenes argentinos.
Y al final les dijo una cosa que sirve para jóvenes argentinos y para viejos chilenos o para checoslovacos, para que lean el capítulo 25 de San Juan, de San Mateo, y ahí encontrarán la solución de su vida. Claro, obviamente cuando salimos periodistas corriendo por aquí y para allá, lo primero que fuimos a buscar el capítulo 25 de San Mateo. El capítulo 25 de San Mateo nos presenta 3 parábolas. La parábola de los talentos, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola del juicio final. La parábola de los talentos es: Dios nos ha dado unos talentos. No nos ha dado a todos por igual, pero nos ha dado unos talentos. A uno le ha dado 2, a uno le ha dado 1, a otro le ha dado 5. Pero ¿para qué nos ha dado? Para que los vivamos, para que los trabajemos, para que cuando nos llame Dios, miren, el día que Dios nos llame, no nos va a preguntar ¿cuántas veces fuiste a misa? ¿Cuántos rosarios rezaste? ¿Cuántas asociaciones, cuántos cursos bíblicos cogiste? No, nos va a decir, te di estos talentos, ¿qué has hecho con ellos? Entonces es el ir descubriendo día a día los talentos. Segunda parábola, la parábola que nos ayuda a buscar esos talentos. 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 loquitas, que andaban con la lámpara, las lámparas encendidas, las lámparas de aceite. Entonces viene el esposo, el aceite está que se agota para unas, se agota para otras. 5 habían llevado refill, habían llevado repuesto y no tenían para compartir el repuesto. O sea, cada uno nos da lo necesario en la vida para poderle iluminar. Entonces, usa el símil del aceite de oliva. El aceite, en la mentalidad cultural del Medio Oriente, es el regalo de Dios, porque ellos pelearon el dios Poseidón, el dios de la guerra, y la diosa Atenea. El dios Poseidón regaló a la humanidad la guerra y la muerte. Atenea regaló el búho y el aceite de oliva, y el olivo. El búho, símbolo de la búsqueda de Dios. El aceite es el símbolo de la suavidad, el símbolo de la luz. Con el aceite se prendían las lámparas. Era la luz, la electricidad de aquel tiempo era una lámpara de aceite de oliva. Por eso, el buscar los talentos con la sabiduría de Dios. La sabiduría del búho nunca cierra los ojos, siempre está dando vueltas y demás. Entonces, en nuestra vida, ¿cómo buscamos los talentos que Dios nos ha dado? Que todos tenemos un talento. Yo siempre digo en plan de broma, cuando predico, cuando hablo de este tema, todos tenemos que ser el don de fastidiar la vida al prójimo. Todos tenemos entonces, descubrir ese talento, buscarlo y descubrir ese talento. ¿Y ese talento a qué me va a llevar? A reconocer a Dios. ¿Dónde lo vamos a reconocer? Tuve hambre, en el hambriento. Tuve sed, en el sediento. Estuve desnudo, en el que necesita que lo cubramos. Estuve enfermo y lo visitamos. En la cárcel y me fueron a ver. Forastero, a mí el forastero me recuerda a las películas del oeste. El forastero es el extraño, el extranjero, el emigrante. Entonces, ¿dónde encontramos a Dios? Con los talentos que nos ha dado, tener la sabiduría, lo encontramos en el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que está desnudo, en el que está enfermo, en el que está preso, en el que es emigrante. ¿Cuántos? Miren, prácticamente todos los que estamos escuchando, soportándome durante una hora, bembeteando, faltan 7 minutos todavía. Todos hemos nacido lejos de aquí. Todos sabemos lo que es estar solos, todos sabemos lo que es sufrir hambre, todos sabemos lo que es sufrir discriminación, todos sabemos lo que es que nos marquen con el dedo por el color de la piel, por el idioma que hablamos y demás. ¿Qué hemos hecho con el hermano? Imaginémonos que nos quitamos la piel, debajo de la piel todos somos iguales. Imaginémonos que no tenemos, cuando hemos llegado a este país, algunos han llegado con visa, otros han llegado con mojaditos, otros han llegado por pura casualidad, pero ¿quién me ayudó? ¿Quién me dio la mano? Entonces ahí a ese es el que yo reconozco. Y fíjense que la gran sorpresa es que lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta. Tenemos compasión con el otro, porque tiene hambre, porque tiene sed. ¿Por qué? Porque tiene hambre, porque yo tuve hambre. Y hambre no es solamente, hoy leía una nota cuando estaba preparando la charla,
en unas palabras del Papa Francisco, le dijeron delante de Francisco, en el mundo hay 3.000 millones de personas que se mueren de hambre. Y hay 2.000 millones, de 5.000, 3.000 que se mueren de hambre. Y 2.000 millones de personas que están sobrepeso. Y luego en este país, en Estados Unidos donde vivimos, el 40% de los alimentos que se fabrican se tiran a la basura. Entonces, ¿qué hambre estamos hablando? Hambre de cariño, hambre de respeto, hambre de cuántas veces hemos querido llorar y hemos tenido un hombro que nos aguantara las lágrimas. Entonces, esa es la buena nueva que Mateo nos está presentando. Obviamente hay que descodificar el Evangelio. Hay que descodificar, nos viene resumido, es como cuando compramos una computadora, compramos un teléfono. Hoy en día hay dos clases de teléfonos, los teléfonos estúpidos y los teléfonos inteligentes. Pues el teléfono inteligente, el smartphone, hay de dos clases. Yo estoy hasta donde sabía, es como los teléfonos, ahí sirven para 50 cosas y además para hacer llamadas telefónicas, para sacar fotos, para mandar emails, para vaya usted a saber qué, y además se habla por teléfono. Entonces, dentro de esa complicación del mundo, el saber tomar el Evangelio e irlo desmenuzando. ¿Qué es lo importante para mí del Evangelio de Mateo? El reino. ¿Qué es lo importante para mí del Evangelio de Marcos? Jesús es el Señor. ¿Qué es importante para mí en el Evangelio de Lucas? La misericordia de Dios. Símbolo de la misericordia va a ser la palabra del Hijo pródigo. Y así, el símbolo de la reflexión, de la meditación de la presencia de Dios en nuestra vida, la palabra de Juan. En el principio, Dios que se hace palabra, que se hace verbo. Por eso el interés, digo, no sé, ustedes si nos quedan 3 minutos, 2 minutos y medio, que entenderán por encuentro con lectura de la palabra. Lectura de la palabra es lectura vital de la palabra que me va iluminando el acontecer de cada día. Y la palabra de Dios hay que irla leyendo, hay que irla meditando, hay que hacerla presente cada día. Miren, el próximo 20 y pico de noviembre empezamos un nuevo año litúrgico. Es un año litúrgico que vamos a tener como guía y como maestro San Lucas. Vamos a leer San Lucas, vamos a darle el próximo seminario. Y antes de eso también quiero recordarles, antes de que se me olvide, hablando de San Lucas y hablando, se me había olvidado una cosa muy importante. Y es el tener el encuentro diario con la palabra de Dios. Y recuerden, tenemos ya los libritos de la palabra de Dios para el próximo año. El libro cuesta $2.50, yo se lo vendo a $5. ¿Por qué soy tan pillo y les cobro el doble? Porque cuando ustedes compran uno, compran dos. Uno va para ustedes y otro va para la cárcel, para los hermanos privados de libertad. De manera que ese habemos de la cárcel, venga porque estuve en la cárcel y me fueron a ver, ustedes lo van a llevar a ver a través de este librito, a través de la palabra de Dios. A través que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Ya ustedes lo conocen, ya este año hemos podido ahorrar un poquito y en vez de comprar 500 como hemos comprado otros años, hemos comprado 800. Todavía debemos pues 800, son 8 por 2, 16, 8, unos 3, 20, casi $2.500 tengo que pagar. Ya la última la paga el diablo, pero bueno, ayúdennos y ayúdense a ir conociendo la palabra de Dios de cada día. ¿Dónde se consiguen? En la oficina. Llamen por teléfono. Mañana en la misa del Divino Niño vamos a tener libros. Cualquier cosa nos dejan saber. Llaman por teléfono a la oficina y ahí se les explica cómo tenerlo y demás. Bueno, y nos falta medio minuto. Simplemente desearles que el Señor les bendiga y el Señor nos haga hacer ver cada día su palabra. Y que es la mejor forma de cada día con la oración que nos enseñó, con el Padre nuestro, en la cual le pedimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Que ese pan no sea un plato de arroz y habichuelas solamente, sino que sea también la palabra, el encuentro, la alegría de descubrir a Dios en nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga